Vamos a escuchar la palabra de Dios, ¿verdad? Conocí a mi querido hermano, Dios le bendiga. Dios los bendiga a todos ustedes. Gracias por estar en la casa de Dios, ¿verdad? Venimos a adorarle. ¿Sí le adoraron en esta hora? Sí, esa es nuestra ofrenda, ¿no? Nuestra ofrenda de gratitud, de obediencia. Y lo hacemos de una forma, pues cantando al Señor, ¿verdad? Nuestra mejor ofrenda es obedecerle a Él y hoy darle un espacio a Él, ¿verdad? Es domingo, teníamos muchas cosas que hacer, pero le damos la prioridad al Señor, ¿verdad que sí? Amén. Pero ahora pues vamos a escuchar la palabra de Dios. ¿Sí? ¿Quiere aprender la palabra de Dios? Vamos a escuchar la palabra de Dios. Es una gran responsabilidad el poder estar aquí en este lugar y cada vez que venimos damos muchas gracias a Dios, mi esposa que está ahí y nosotros y yo, porque pues hemos visto el crecimiento de esta iglesia, cómo el Señor Jesús ha bendecido la obra y que estamos siendo fieles, ¿verdad? Hace ¿cuántos años ya? 4 años casi se abrió esta iglesia y bueno, gracias a Dios por la fidelidad que Dios ha mostrado aquí y también a nuestra hermana Mari, al pastor César. Gracias a Dios por ellos porque han sido fieles, ¿verdad? Gracias a Dios. Y como les decía, pues es una gran responsabilidad el venir a este lugar y traer la palabra de Dios. No mi palabra, no mi consejo, no lo que yo tengo, sino lo que Dios quiere hablarlos en esta hora. ¿Sí? Vamos a entonces abrir directamente, rápidamente, la palabra de Dios. Y vamos a estar estudiando un pasaje muy bonito que está en el libro de Lucas. Si usted va conmigo al libro de Lucas, Lucas es un autor, el evangelista Lucas, que escribió el Evangelio de Lucas y que también escribió el libro de los Hechos, acuérdense. Lucas no fue un discípulo de Jesús, realmente fue discípulo de Pablo, pero que Lucas, dice la palabra de Dios, investigó, analizó todas las actividades que Jesús hizo en la vida. A eso se refiere, por ejemplo, en el libro de Hechos, que también Lucas lo escribió. Le dice a un hombre llamado Teófilo, el excelentísimo Teófilo, que él indagó y él investigó todas las cosas que Jesús primero hizo y después dijo, ¿verdad? Y nos muestra en el capítulo número 6, hay un pasaje muy interesante, en el capítulo número 6 del libro de Lucas, en el versículo número 46 y en el versículo número 49 vamos a tocar este tema y vamos a escuchar lo que Dios quiere para nuestra vida. ¿Está listo? Póngase de pie por respeto a la palabra de Dios y vamos a estudiarlo todos este pasaje. Un pasaje que ya muchos de ustedes se saben. Sé que hay gente aquí que ya es sabedora de la palabra de Dios por mucho tiempo, pero vamos a ver qué el Señor Jesús quiere enseñarnos en esta tarde. Dice así la palabra de Dios, todos juntos vamos a leerla. Dice: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo os digo? Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que al edificar una casa, cavó y hondó y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover, porque estaba fundada sobre la roca. Mas el que oyó y no hizo, semejante es al hombre que edificó su casa sobre la roca, sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu y luego cayó. Y diga conmigo, y fue grande, diga más fuerte, y fue grande la ruina de aquella casa. Ponga su mano sobre su Biblia y dígale: Padre, gracias Jesús por traerme a tu casa. Gracias Señor porque tu Espíritu Santo puso el hacer como el querer a nuestra vida, Señor, y por eso estamos aquí, Señor. Queremos en esta hora darte
nuestro tiempo para que pueda, Señor Jesús, hablarnos a nuestro corazón. En esta hora te pedimos que esta palabra, Señor, la hagas vida a nuestro espíritu, Señor, y que pueda germinar en mi corazón. Necesito escuchar tu palabra, Señor, que el que esté enfrente, el que está enfrente, Señor, simplemente sea un instrumento, Señor. Que no sean sus palabras, sus consejos, que tú, Señor, seas el que me hables en esta hora. Necesito escucharte a ti, Señor. Es de prioridad en mi vida, Señor Jesucristo, escucharte aquí, a ti, Señor. Por eso me has traído a este lugar precioso, a donde tú te proveíste, Señor, para que este grupo de personas, los que estamos aquí, hoy escucháramos esta palabra. No es casualidad el que estemos aquí, Señor. Es tu palabra la que es importante, porque de esto depende mi vida eterna o la muerte eterna. Gracias, Señor, porque tú estás aquí y yo sé, Señor, que tú nos vas a hablar y recibimos tu palabra porque creemos que la fe viene por el oír la palabra de nuestro Dios. ¿Verdad que sí, hermanos? Dios les bendiga, tomen asiento. Gracias a Dios porque podemos estar aquí. Le voy a pedir simplemente unos, ¿qué será? 2 horas, ¿verdad? Porque yo predico muy largo, así que no se me vaya a interrumpir. Si quiere ir al baño, pues vaya muy así despacito, para que el Señor tiene una palabra muy importante para cada uno de nosotros, y cada vez que usted sale o a lo mejor nada más se va a distraer allá afuera, no pueda perder lo que Dios quiere hablar a nuestro corazón. Amén. ¿Está listo? ¿Sí? Digan gloria a Dios. ¿Cuántos cristianos hay aquí? Porque me están viendo feo, como que debo dinero. No les debo nada, ¿verdad? ¿Todo bien? Amén. Bueno, la palabra de Dios nos muestra en el libro de Lucas, este pasaje muy importante. Este pasaje es los otros evangelios, como el libro de Mateo, también lo menciona en el famoso sermón del monte o el sermón de la montaña. Digo esto porque el contexto de este pasaje, tenemos aquí a Jesús que lo sigue mucha gente lo está siguiendo. Ya ahorita el ministerio del Señor Jesucristo ha avanzado, Él está haciendo milagros, Él está echando fuera demonios. Todos los enfermos que estaban ahí los traían a Jesús y los sanaba, y Él está hablando las palabras del reino. Entonces pensaríamos que toda la multitud que le seguía, pues le seguía con un buen interés, con ese deseo de escucharle a Él, pero no es así. Esa multitud que dice la palabra de Dios que le seguía, pues era una multitud que muchos de los que estaban ahí solo le seguían por la curiosidad de ver cómo Jesús sanaba, ¿verdad? Es lo mismo como pasa hoy también. Hay muchas iglesias que se llenan. Hay muchas iglesias cuando anuncian ahí el gran pastor que hace milagros o el gran hombre milagrero ahí viene, todos quieren ir porque quieren unos ver ahí cómo se cura o cómo hacen las sanidades o algo, o cómo echan demonios. Hay muchos curiosos nada más que van. Hay muchos también morbosos, ¿verdad? Nada más van por el morbo de a ver qué pasa o qué dan, o si es cierto que el hombre ese hace esas cosas o algo así. Entonces, el motivo de la multitud pues son diferentes, pero también hay pocos de esa multitud que van con un deseo muy importante de poder aprender del Señor Jesús. Ojalá que cada uno de los que estamos aquí, la intención de venir a la casa de Dios haya sido de verdad el poder adorar al Señor y el poder comer de su palabra. ¿Cuántos tienen hambre del Señor, hermanos? Amén. Ojalá que esto sea en este auditorio ese deseo de poder venir al Señor. El mensaje del Señor empieza porque Él se voltea a la multitud y Él les hace unas preguntas muy importantes. Una pregunta muy importante que para nosotros podríamos pensar, qué dura es esta palabra.
Y realmente si usted lee, por ejemplo, el capítulo número 6 de Lucas, las palabras que Jesús habla son muy fuertes. Por eso es que llega mucha gente a decir esas palabras que dijeron que dura palabra es esta. ¿Quién la podrá seguir? ¿Se acuerdan? Eso lo menciona Juan, el evangelista. Mucha gente y aún de sus discípulos, dice la palabra de Dios, que se volvieron atrás porque ellos decían, dura palabra es esta. ¿Quién la podría seguir? Cuando hace esta acción los discípulos, acuérdense que se voltea a Pedro y les dice, Jesús les dice a los discípulos, ustedes también quieren irse, y Pedro se voltea y le dice a Jesús, ¿a quién podremos ir? ¿Dónde podremos ir si solamente tú tienes palabras de vida eterna? Pues esta palabra que el Señor Jesús les dice y les hace esta pregunta, es muy interesante porque escuche lo que dice el versículo 46 del capítulo número 6 de Lucas, lo que leímos. Dice, ¿por qué me llamáis? Vea la pregunta, por favor. Dice, ¿por qué me llamáis Señor, Señor? Y no hacéis lo que yo os digo. Jesús les habla, ¿por qué me llamas Señor, Señor? Y no hacéis lo que yo os digo. Diga conmigo el versículo 47, todo aquel, vamos, ayúdeme, diga fuerte, todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quien es semejante. Diga conmigo la palabra oye, diga conmigo oye. Esa palabra es muy importante porque si ustedes recuerdan, Jesús siempre tiene mucho interés en que oigamos las indicaciones que Jesús nos hace. Por eso la palabra de Dios nos muestra y nos dice, el que tiene oídos, que oiga, ¿verdad? Y parece una paradoja eso, porque, Señor, ¿cómo nos dices si yo tengo aquí mis oídos? Sí, pero Jesús te dice, si tú los tienes aquí, estos oídos sirven para oír. ¿Por qué nos dices eso, Jesús? Porque hay mucha gente que tiene sus oídos, trajo sus oídos, a ver, siénteselos, a lo mejor no los trajo, sí los trajo. Estos oídos sirven ¿para qué? Para oír, pero hay mucha gente que trae sus oídos y no escucha nada. O hay otra gente que escucha aquí y le sale por acá. Porque saliendo de este auditorio, mucha gente le pueden preguntar, oye, ¿de qué predicó el pastor? Y mucha gente somos prontos para olvidar. Pues no sé de qué predicó, pero pues estuvo bonito o estuvo bien. Entonces, lo que Dios está interesado es que el que tiene oídos para oír, oiga. De hecho, en el libro de Apocalipsis nos muestra que el Espíritu Santo dice a las iglesias, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu Santo dice a quién. Entonces es muy importante el poder escuchar, el poder oír, que nuestros oídos no solamente los traigamos cargándolos, sino que los podamos usar para poder oír. Amén. ¿Cuántos están escuchando la palabra de Dios? Esto es muy importante porque dice, todo aquel que viene a mí y oye mis palabras. Hay mucha gente y el grupo que estaba siguiéndole, la multitud que estaba siguiéndole a Jesús, pues solamente oían, pero no hacían. Porque déjeme decirle que esta palabra oír, diga conmigo la palabra oír, en el original hebreo es la palabra Shema, diga conmigo Shema. Y esa palabra es muy importante para Dios, que de hecho en el libro de Deuteronomio, vaya conmigo por favor al libro de Deuteronomio, Dios hace o da un mandamiento en el capítulo número 6 del libro de Deuteronomio, al pueblo de Israel. De hecho, Dios nos muestra que es el mandamiento más importante.
Es el mandamiento más importante que Dios le da al pueblo de Israel. Vea el capítulo 6 en el libro de Deuteronomio. Desde el versículo 3, Dios le dice a Israel esta palabra: oye, diga conmigo, oye. Y le dice a Israel: oye pues, Israel, cuida de ponerlos por obras, ¿qué? Los mandamientos que Dios les había dado, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel. Acuérdense que el pueblo de Israel había sido sacado de la esclavitud por 400 años. Y lo primero que tenían que hacer es: oye, diga conmigo, oye. Dígale al que está al lado, dele un codazo y dígale: oye, no te hagas, oye. Oye, Israel, dice, cuida de poner por obras estas palabras, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Como te ha ¿qué? Dicho. ¿Quién? Dios. Lo que está usted oyendo ahorita es la palabra ¿de quién? De Dios. Oye. El versículo también que sigue, el versículo 4, otra vez repite: oye. Ve cómo para Dios es bien importante. No tan solo estés aquí, tu cuerpo esté aquí y tal vez tú estés aquí, te vemos corporalmente, pero tu mente anda en Venezuela, ¿verdad? O anda en Nicaragua o no sé dónde. O anda allá en la casa: ay, dejaré prendido ahí los frijoles, o se me olvidaron, ¿qué pasa? No, que tu cuerpo, espíritu y alma estén aquí, que tus oídos estén escuchando la palabra de Dios. Es muy importante. Dios le dice a Israel: oye, otra vez en el versículo 4, oye, Israel, Jehová, nuestro Dios, Jehová uno es. Y vea, este es el primer mandamiento: oye. Porque ya después viene el versículo 5 y empieza el siguiente mandamiento: y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón. Pero no lo puedes amar si no oyes las instrucciones que Dios nos quiere dar. Entonces oír es muy importante, porque esa palabra Shema, oír, esa palabra está muy correspondiente el oír a la obediencia. Si tú no oyes las instrucciones, nunca vas a obedecer. Si tú no oyes nunca lo que Dios quiere de ti, nunca vas a obedecer. ¿Por qué? Porque no oyes. Porque aunque te estén dando las instrucciones, a veces nosotros nos bloqueamos y nos tapamos ahí. Sí, no quiero escuchar esto. Este es para la hermanita, no es para mí. O este es para el vecino. No, esto para mí no es. No, Dios te dice: oye, Israel, Jehová, nuestro Dios, Jehová uno es. El oír es muy importante. El oír es muy importante. Jesús nos muestra, vaya conmigo por favor otra vez al libro de Lucas, porque en el libro de Lucas nos dice, el capítulo número 6, versículo 47, todo aquel, la multitud que venía, lo que ahorita estamos nosotros aquí, todos nosotros, todo aquel que oye, dice, todo aquel que viene a mí y oye que mis palabras y después las hace. Entonces, el oír tiene que ver mucho con la obediencia. Diga conmigo, el oír tiene que ver mucho con la obediencia. Porque no tan solo es oír, ¿verdad? Yo oigo que Jesús es bueno, pero no lo he experimentado. Yo oigo que Jesús es poderoso, pero no lo he experimentado. Entonces no solamente es el oír, sino todo aquel que oye mis palabras y las hace, versículo 47, os indicaré a qué es semejante. Y Dios después, como vamos a ver más al ratito, Él nos da una figura de dos hombres que construyeron una casa, cada uno su respectiva casa. Y cómo ellos construyeron su casa, uno sobre la roca y otro sobre la arena. Pero el oír es muy importante. El oír es muy importante, ¿para qué?
para poder obedecer. Miren, en el libro de Samuel, vaya conmigo al libro de Samuel. En el libro de Samuel hay una historia que para muchos de ustedes es conocida, la historia del rey Saúl, ¿verdad? Ustedes saben quién fue el rey Saúl. El rey Saúl fue el primer rey de Israel. Israel quería un rey, ¿verdad? Porque había desechado a Dios como rey, ¿verdad? El pueblo de Israel quería sentirse como los demás pueblos que tenían reyes y que los mandaban y todo. Entonces Israel le dijo a Dios: ya no te queremos a ti, queremos a un rey que nos gobierne. Y ustedes saben la historia. Dios les concede esto y les da el rey Saúl, al rey Saúl, que cuando él empieza a gobernar, pues empieza a gobernar bien, pero después se va desviando de la voluntad de Dios. Dios le decía algo y Saúl hacía otras cosas, ¿verdad? Dios exhortaba, guiaba a Saúl por medio del profeta Samuel, y llegó el momento que Saúl hacía lo que él quería, porque cuando ya Saúl se sintió con poder, se sintió con autoridad, ya él dijo: no, pues aquí yo mando y ya yo voy a hacer lo que yo quiera. Este es el caso, por ejemplo, del capítulo 15 de Primera de Samuel. Si usted va conmigo con todo el corazón, todo el capítulo 15 habla cómo Dios le manda por medio de Samuel, le manda a Saúl que destruya a un pueblo que eran los amalecitas, el pueblo de Amalec. El pueblo de Amalec, Dios tenía un propósito para ellos, era el significado de pecado, porque los amalecitas eran muy, muy rebeldes delante de Dios. Había mucha brujería, había mucha inmoralidad en el pueblo de Amalec. Entonces Dios quería destruirlos y manda al profeta Samuel para que le dijera a Saúl: destrúyelos, acábalos. Esto tiene un simbolismo, porque el significado de Amalec significa pecado. A veces Dios nos dice a nosotros por medio de su palabra: destruye el pecado que hay en ti, destruye ese pueblo amalecita que está en ti, ¿verdad? Y a veces nosotros, aunque escuchamos la instrucción, a veces consentimos nuestro pecado, ¿no? ¿Qué tanto es un poquito de pornografía? No pasa nada. No, y ahí estás consintiendo tu pecado. Dios te dice: quítalo, destrúyelo, porque tarde o temprano ese pecado te va a destruir. Dios le dijo eso a Saúl: tarde o temprano ese pueblo de los amalecitas te van a destruir, Saúl. Así que destrúyelo, quita el pecado que hay en el pueblo de Israel. Pero como todos nosotros, a veces también pensamos que somos más buenos que Dios, ¿verdad? No, ¿qué tanto es un poquito de adulterio, ¿verdad? No, pues si la muchacha está muy bonita, pues no hay ningún problema. Y a veces como que toleramos eso, igual que hizo Saúl. En el capítulo número 15 nos muestra toda la historia, cómo es que Saúl había escuchado las instrucciones por medio de Samuel, pero Saúl dijo: no, pues a lo mejor Dios es muy cruel, ¿verdad? ¿Cómo voy a destruir a todos? Mejor voy a dejar, vio ahí unas vacas ahí muy gordas. Dijo: voy a dejar estas vacas, estas ovejas para el sacrificio o la ofrenda de Jehová, ¿verdad? Porque a veces excusamos eso. No, voy a hacer esto para un buen motivo. Y Dios te dice: no, tienes que destruirlo. Si quieres ser hijo de Dios, tienes que ser hijo de Dios. No se puede ser hijo de Dios a medias, ¿verdad? ¿Cuántos creen eso? No se puede. Dice la palabra de Dios: todo aquel que quiera venir en pos de mí tiene que negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguir a Dios. Jesús le dice a la iglesia de la Odisea: toma una decisión, no puedes ni ser caliente ni puedes ser frío. O sea, toma una decisión, sé radical, sé caliente o sé frío, no puedes ser tibio,
Porque los tibios son de esas personas que no, primero sí, después no, me da ánimo ir a la iglesia y no me quiero comprometer con Dios. No, 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 no. Tú tienes que tomar una decisión. El pecado se tiene que destruir. O sé frío o no seas. Sé caliente, pero toma una decisión radical. Y vemos en el capítulo 15 cómo Saúl desobedece al Señor. Y déjame decirle, hay consecuencias del pecado. Porque aunque Saúl escuchó, no obedeció. Vea, por ejemplo, el capítulo 15 y vea el versículo 20. Vamos a leer desde el versículo 20, cuando dice: y Saúl respondió a Samuel: antes bien he obedecido la voz de Jehová. Hay muchos que oyen, pero piensan que obedecen la voz de Dios, pero a su manera, a nuestra manera, como lo hizo Saúl. Porque vean lo que dice: he obedecido la voz de Jehová y fui a la misión que Jehová me envió. Y he traído aquí a Gad, rey de Amalec, y he destruido a los amalecitas. Mas el pueblo, le echa la culpa al pueblo, ¿verdad? Tomó del botín ovejas y vacas, las primicias del anatema, para ofrecer sacrificios a Jehová, tu Dios, en Gilgal. O sea, yo he hecho, pero sabes que el pueblo, y no es que era el pueblo, era él, porque él era el rey. A veces dijo, no, pues si dijo Dios esto, pero yo lo voy a hacer así. O sea, si Dios dijo, ¿sabes qué? Tienes que honrarme. Sí, pero yo lo voy a hacer cuando tenga tiempo. Y ponemos tantas cosas ahí pensando que obedecemos a Dios, pero a nuestra manera. Dios te dice, tienes que amar a tu esposa como Jesús ama a la iglesia. Y tú sí, la voy a amar, pero ahí tengo mis maneras, ¿verdad?, para amarla. Los hijos, tienes que honrar a tus padres. No, pero yo voy a hacer. Y empezamos a sacar nuestros argumentos creyendo que le obedecemos a Dios como Saúl. Yo he obedecido a Dios, pero el pueblo tomó ahí del anatema y para ofrecer a Jehová tu Dios. Escuche lo que le dice Samuel a Saúl. Y Samuel le dijo, versículo 22, se complace Jehová tanto de los holocaustos y víctimas como en que como en que se obedezca. Si me oyes, tienes que obedecerme. Y no es conforme a lo que tú quieras. Obedéceme a mí, dice el Señor. Seguir a Cristo no es como nosotros queramos, cuando tengamos ganas, cuando tengamos, emoción. Porque el evangelio no es de ganas. Como la hermanita esa que decía, ay Señor, ¿por qué no vino a la iglesia, hermana? Ay, es que no tuve ganas, hermano, estuve ahí deprimida. No es de ganas. Cristo Jesús no quiere que vengamos cuando estamos emocionados. Qué bueno, hoy está todo bien. No, a pesar de todo, venimos porque obedecemos a Cristo Jesús, que Él nos dice, no se dejen de congregar como algunos tienen por costumbre. Hónrame, que yo sea yo el primer lugar. Que yo sea yo el primer lugar. Amarás a Jehová con todo tu corazón. ¿Lo hacemos? ¿Estamos escuchando la palabra de Dios y obedecemos? Y a veces hacemos muchos argumentos pensando que le obedecemos a Dios. Y Dios te dice, se honra a Dios de todas las cosas que tú hagas. De todas las cosas que tú pretendas hacer, das tu diezmo, das tu ofrenda, te comportas como cristiano, pero más se complace Dios de que se le obedezcan en las palabras que Dios te ha dicho. Vea lo que sigue diciendo Samuel. Dice, ciertamente, diga conmigo, ciertamente el obedecer es mejor que vayas a la villa. Es mejor que obedezcas, que te pongas nopales aquí en las rodillas y ay, mira cuánto amo a Dios. No, es mejor que le obedezcas.
Es mejor que le obedezcamos que los sacrificios. El obedecer es mejor que los sacrificios. Y el prestar, ahí está. El que tenga oídos, oiga. Y el prestar atención es mejor que la grosura de los carneros. ¿Se dan cuenta cómo Dios necesita, o Dios está muy interesado que nosotros escuchemos para poder obedecer? El escuchar a Dios es mejor, el prestar atención delante de Dios es mejor que cualquier cosa que traigas. Tú puedes ser fiel diezmador, fiel en tu ofrenda, fiel en tu vestimenta de venir a la iglesia, bien, pero si tú eres una cosa en la iglesia y otra cosa allá afuera, Dios te dice, escuchaste, pero no has obedecido. Saúl, prefiero mejor que me obedezcas. Saúl, prefiero que me obedezcas a que tú simplemente me digas que me obedeces y me obedeces conforme a lo que tú quieras. Regresemos entonces a Lucas, porque Lucas nos muestra ahora que el Señor Jesús nos muestra este importante conocimiento que nos dice que el que tenga oídos oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Por ejemplo, si usted va conmigo a Mateo, en el libro de Mateo, en el capítulo 13, también Dios habla, el Señor Jesús toma este punto y Mateo el evangelista lo desarrolla de esta manera. En Mateo capítulo número 13, la palabra de Dios nos muestra este mismo caso. Vea lo que dice en Mateo capítulo número 13, dice la palabra de Dios en el capítulo 13, versículo número 9, dice el Señor de esta manera. Amén. Dice, el que tiene oídos, diga conmigo, el que tiene oídos, oiga, para oír, oiga. Otra vez, el que tiene oídos para oír, oiga. ¿Todos trajeron sus oídos? Sí. Apocalipsis capítulo número 2 también, como le decía, dio el Espíritu Santo, ahí habla al final y dice en el capítulo número 2, por ejemplo, Apocalipsis capítulo número 2, también Dios enfatiza el que tiene oídos, oiga. Capítulo 2, versículo número 11, dice así la palabra de Dios, el que tiene oído, oiga. Diga otra vez, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a quién, a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte, porque ha escuchado y si tú escuchas, tú vas a obedecer. Ahora sí regresemos rápidamente a Lucas, porque Lucas nos muestra en el capítulo número 6 este mensaje muy importante, porque en el versículo 47 ya lo vimos, que dice, todo aquel que viene a mí y oye, ya vimos que es importante escuchar mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Semejante es a un hombre que al edificar su casa, cavó hondo, diga conmigo, cavó hondo, y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre ¿qué? Sobre la roca. El versículo número 49 nos muestra el otro hombre, ¿verdad? El lado opuesto. Mas el que no oyó, diga conmigo, mas el que no oyó. Ahora, no es que no oyó, porque vamos a ver que estos dos hombres perfectamente sabían dónde iban a edificar su casa. Tal vez estos dos hombres eran constructores, sabían perfectamente cómo iban a edificar su casa. La casa quedó muy bonita, pero uno sí oyó las instrucciones. Y el que oyó dijo, yo voy a obedecer y voy a construir mi casa en algo sólido.
voy a construir los cimientos, el fundamento, ¿en qué? En algo sólido. Ahora, aquí quiero explicarles que Jesús nos da esta figura haciéndonos mostrar que la casa es nuestra vida. ¿Estamos de acuerdo? La casa que Jesús habla es nuestra familia. La casa que Jesús habla es nuestros hijos, nuestro matrimonio, incluso para los que apenas empiezan ahí a tener un matrimonio. Es nuestra vida. Jesús nos muestra que el que oye sus palabras tiene que fundamentar su vida ¿en quién? En Jesucristo, porque Él es la roca. Y tienes que escuchar y obedecer la palabra de Dios. Y el hombre que no escuchó, dice, que oyó, porque también escuchó perfectamente las instrucciones, sabía perfectamente que en la arena no se puede construir, o sí se puede construir, pero es muy peligroso. ¿Por qué? Porque van a venir ríos, van a venir tempestades, van a venir cosas, y eso simbolizan los problemas, ¿verdad? Eso simbolizan las situaciones difíciles que muchos de nosotros tenemos. Y dice la palabra de Dios en el versículo 49, mas el que oyó y no ¿qué? Y no hizo. O sea, escuchaste la palabra de Dios, escuchaste que Cristo Jesús iba a venir y no te preparaste. ¿Se acuerdan de las 10 vírgenes? Esas 5 vírgenes prudentes y esas 5 vírgenes insensatas que escucharon que iba a venir el esposo, pero que 5 se prepararon porque no sabían cuándo iba a venir el esposo. Si a medianoche o pasando la medianoche, entonces se prepararon con sus lámparas y pusieron aceite. Pero 5 dijeron, no nos importa, si va a venir tempranito, si nos alcanza el aceite. Y esas 5 vírgenes insensatas, Dios también nos muestra ahí cómo sufrieron gran pérdidas, porque cuando vinieron, se oía que el esposo venía, las otras se acabó su aceite y fueron corriendo a comprar otras, y mientras ellas iban a comprar aceite, vino el esposo y se quedaron, dice la palabra de Dios. Esta es una figura de esas personas que se confían. Y esta es una figura también de nosotros que como cristianos nos confiamos. Sabemos que Dios viene. ¿Cuántos creen eso? Sabemos que puede ser este día el último día de tu vida. ¿Cuántos creen eso también? ¿O alguien de ustedes aquí tiene la vida comprada? ¿Sabe cuándo nos vamos a morir? La semana pasada le comentaba al pastor César. Tuvimos un evento muy difícil. Una hermana de la iglesia murió. Tuvimos que estar en todo el sepelio y todo esto. Y esto fue para nosotros una noticia o algo muy tremendo, porque era una hermana llena de vida, hermanos. O sea, 40 años y se veía todo un futuro. De repente le detectaron algo aquí en los riñones, y eso que le detectaron fueron 15 días más o menos que pasó esto, ni siquiera fue mucho tiempo. Y le detectaron cáncer en los riñones, de los riñones se le pasaron a los pulmones y mire, colapsó tremendamente. Una hermana, una persona que dejó hijos llena de vida. Y para nosotros fue algo impactante, porque es cierto, sabes que mañana o hoy puede ser el último día de tu vida y no te preparas y llevas la vida como si fuéramos a vivir 20,000 años o como si fuéramos a vivir toda la eternidad aquí en la tierra. No, hermano. La Biblia establece, yo lo decía la semana pasada cuando me tocó hablar ahí ante todas las familiares que eran tremendamente católicos, les decía, la Biblia establece al hombre que está establecido que mueran una sola vez y después ¿qué? El juicio. Eso es inevitable, lo crean o no lo crean, le decían.
Había gente que se estaba burlando allá atrás y le decía, te burles o no te burles, un día Dios, vas a estar cara a cara delante de Dios. Dios nos va a juzgar, tanto a vivos como a muertos, dice la palabra de Dios. Entonces es importante, has escuchado de Dios, pero nos la llevamos campante, ¿verdad? Nos la llevamos con, sí, no me comprometo a Dios porque, vamos a llevárnoslos así de una manera, alejaditos. Déjame decirte un día, puede ser que grande puede ser tu ruina delante de Dios, porque la Biblia nos muestra, y la Biblia nos muestra cómo en el libro de Mateo, como les decía, en Mateo 7, Jesús también explicó esto, pero Mateo lo pone de esta manera. El evangelista Mateo, en el capítulo número 7, Jesús nos dice de esta manera. Escuche, Mateo capítulo número 7, en el versículo número 21, desde el versículo número 21. Este es el mismo mensaje, pero vea cómo Mateo lo explica de esta manera. Jesús está hablando y también le está hablando a toda la multitud que le seguía, y dice Mateo 7, capítulo 7, versículo 21, dice, no todo el que me dice que, otra vez escúchelo, dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará ¿en dónde? En el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de ¿qué? Entonces no nada más es decir Señor, Señor, o escuchar del Señor, Señor, sino todo aquel que hace la voluntad de ¿quién? El hacer es muy importante. No nada más es palabritas. Soy cristiano, tengo una Biblia y creo en Dios. Santiago dice, ¿qué diferencia hay de un demonio a ti? Los demonios también creen, ¿sí o no? Y ya nosotros como que ya ni siquiera nos temblamos a estar en la presencia de Dios. Se nos hace tan fácil venir con pecado y irnos igual. Al fin que Dios es muy bueno, ¿verdad? Y al final nos va a dar una oportunidad. No, mi querido, oye la palabra de Dios. No todo el que me dice Señor, porque había mucha gente que le decía Señor, Señor. Pues no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre, que está ¿en dónde? Ahora, quiero explicarles un poquito. Esa palabra Señor, diga conmigo Señor. Esta palabra es una palabra que lo utilizó mucho el Señor Jesús, porque es una palabra griega que en su original griego significa o se lee de esta manera, kurios, diga conmigo kurios. Y esa palabra kurios, de hecho, lo que significa kurios o Señor, significa mi amo absoluto. Diga conmigo, mi amo absoluto. Esta palabra Señor o kurios solamente se le atribuía a los césares o al César. Entonces el César entraba con toda su opulencia, su majestad, su autoridad, con sus caballos y todo. Toda la gente le llamaba kurios, mi amo absoluto. De repente la gente le empezó a decir a Jesús, Señor, Señor. Y Jesús decía, ¿saben lo que significa? Me estás diciendo que yo soy ¿qué? Tu amo absoluto. ¿Es cierto? Ahora entendemos la pregunta que hace Lucas cuando Jesús les dice, ¿por qué me llamas Señor? Señor. Es decir, ¿por qué me dices que yo soy tu dueño absoluto? Tu amo absoluto, porque acuérdese que en el imperio romano
el amo absoluto, compraba a los esclavos, y el esclavo que era dueño del Señor, el esclavo hacía lo que el Señor le decía, hacía lo que el Señor le mandaba. No había ninguna cosa de que, el esclavo, a ver, vete a traerme un vaso con agua. No voy. No. El esclavo, por eso es que era esclavo del amo absoluto. Todas las cosas que tenía el esclavo eran del Señor. Es decir, si el esclavo era comprado, al esclavo le ponían un arete aquí en la oreja. Eso indicaba que era completamente, su amo era el señor de la casa. Entonces, si el esclavo tenía una esposa, la esposa también era ¿de quién? Del Señor. Si el esclavo tenía hijos, hacía una familia y tenía hijos, los hijos también era ¿de qué? Del Señor. Todo lo que el esclavo tenía era del Señor. Eso era la cultura griega, la cultura romana. Entonces, todo lo que el esclavo tenía era del Señor. Esta es la figura que Dios quiere darnos. Si tú me dices Señor, Señor, es porque todo lo que tú tienes es mío. Si tú me quieres decir Señor, Señor, mi amo absoluto, es porque yo voy a gobernar tu vida. Yo voy a ser tu amo, ¿qué? Absoluto. Y me temo que muchos de nosotros no. Me temo que muchos de nosotros muchas veces le decimos, Señor, no te metas acá. Quiero que me bendigas, quiero que me des un trabajo, pero en mi tiempo yo decido cuándo voy a verte o no. Si quiero, voy. Si no, no. Yo le estaba diciendo allá en la iglesia de Little Rock, a veces muchos de nosotros pensamos que le damos todo al Señor, pero por ejemplo a los matrimonios, los matrimonios cristianos, claro, los que decimos que nuestro Señor es el Señor Jesucristo, es nuestro amo absoluto. A veces hay matrimonios que la esposa dice, mira, solo vamos a tener 2 hijos o un hijo. Y la esposa dice, pues es que yo voy a tener un hijo y hasta los 5 años, ¿verdad? Porque ahorita mi cuerpecito está bien y no quiero modificar, no tiene una panzota. Y ahí como que decidimos, ¿verdad? Y con tanta información que nos da el mundo, planifica, porque mira cuántos niños hay, ya somos muchos. Y nosotros le decimos al Señor, ¿sabes qué, Señor? Solo uno y punto. No te metas en mi vida. Mira. Cuando Jesús nos dice, o Dios nos dice que los hijos son bendición de Dios, ¿sí o no? Herencia de Jehová, ¿quién? Son los hijos. Entonces, si tú me llamas amo absoluto, pero en la cuestión de la natalidad tú decides y nosotros decidimos, no te metas aquí, Señor, aquí yo mando. Somos increíblemente graciosos. Ahora va entendiendo entonces la pregunta que hace Lucas, Jesús en el libro de Lucas. ¿Por qué? Dice Jesús, ¿por qué me llamas, Señor? Y no quieres que yo tenga el control de tu natalidad. ¿Por qué me llamas amo absoluto y no quieres que yo dirija tu trabajo? No. Yo aquí, yo consigo trabajo, Señor, yo esto, y si te ofrecen un trabajo en el día del Señor y te van a pagar el doble, ni lo piensas. Prefiero estar en el trabajo que venir a perder el tiempo aquí en la casa de Dios. ¿Sí o no? Así somos. Es increíble. Entonces el Señor te dice, ¿por qué me llamas, Señor? Si no haces. ¿Y sabes por qué no haces mi voluntad? Porque has escuchado, pero solo has traído tus oídos y no has oído, porque no me obedeces.
¿Quieres seguir tu vida conforme a lo que tú quieres? ¿Quieres seguir viviendo el evangelio como tú lo piensas que así es? No, porque hay muchos que me van a decir, dice el versículo 22, muchos me dirán en aquel día, escuche, o sea, muchos van a decir, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? O sea, estuvimos en la iglesia, incluso hasta yo prediqué la palabra de Dios. ¿Y qué pasó, Señor? En tu nombre echamos fuera demonios. Oré por alguien y un demonio se salió de ahí, una persona, wow. No, eso no es garantía. Acuérdese que también Judas echó fuera demonios. Judas, cuando Jesús mandó a sus discípulos a predicar, dice la palabra de Dios que los discípulos vinieron otra vez con Jesús y se maravillaban diciendo, wow, los demonios se nos sujetan. Jesús le dijo, no se alegren porque los demonios se les sujetan, alégrense porque su nombre está inscrito en el libro de la vida. Hay mucha gente así, que va a estar en iglesias, le ha llamado Señor, Señor a Jesús y hasta ha profetizado, hasta ha echado fuera demonios y en tu nombre, dice, hicieron muchos milagros. Pero vea el versículo 23. El versículo 23 es bien importante cuando dice, y entonces le declararé, ¿quién? Jesús. Este mismo Jesús que te está hablando en esta hora, que estás escuchando. Este mismo Jesús dice que a esa gente les va a declarar, nunca te conocí, apartado de mí, porque no me obedeciste, fuiste igual que Saúl, escuchaste las instrucciones, escuchaste lo que yo quería decirte, que lo que quería yo que hicieras y no lo hiciste, Saúl. Y ustedes saben la historia, Saúl fue desechado. Después de empezar bien, después de que Dios lo escogió como el primer rey de su pueblo Israel, Saúl fue y consultaba brujos y consultaba ahí hechicería. ¿Por qué? Porque se apartó de Dios. Por eso ahora nosotros, Jesús se refiere, volvamos a Lucas, y Jesús se refiere, mira, si tú me dices Señor, Señor, tienes que poner tu fundamento. ¿Qué es el fundamento? Lo que nosotros creamos, lo que nosotros tengamos en nuestra vida. Tu fundamento en mí. Porque vea lo que dice la palabra de Dios. Dice en el capítulo 6 de Lucas, regresemos a Lucas, dice, a todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y hace, os indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que al edificar su vida como cristiano, tu vida, tu casa, tu matrimonio, tus hijos, al edificar tu casa, cavó hondo. Diga conmigo la palabra cavó. O sea, no es fácil. Diga conmigo, no es fácil ser cristiano. No. Si no todos ahorita, no habría lugar aquí para mucha gente. Mire cuántos lugares faltan, porque no es fácil ser cristiano. Hay que cavar, hay que ensuciarse las manos, hay que agarrar una pala y empezar a cavar, porque necesitamos poner nuestro fundamento, nuestra fe, ¿en quién? En Cristo Jesús. Y eso cuesta, hermano. Cuesta. Yo les decía a los hermanos de allá, hoy que cambió la hora, ¿verdad? Nos levantamos una hora más temprano. Cuesta levantarse a las 8 de la mañana y prepararse para venir a la casa de Dios. ¿Cuántos estorbos hay, no? De repente el niño tiró la leche, no encuentras la corbata, no encuentras el pantalón, te enojaste con la esposa y ahí empiezas, ¡ay! Y ya el diablo te estorbó para no venir a la casa de Dios. No es fácil ser cristiano. Vas a tener problemas, vas a tener aflicciones, vas a tener muchas dificultades. Por eso el Señor Jesús dice, cava. Empieza a agarra tu pala, empieza a cavar, para que tu fundamento, los cimientos que se hace esa casa estén fuertes.
¿Por qué? Porque escuche el versículo número 44. Porque cuando el hombre cavó hondo, puso el fundamento sobre ¿qué? Hasta que llegó a la piedra, a la roca, algo sólido. Diga conmigo, algo sólido. Algo sólido. Llegó, puso su fundamento en la roca, dice la palabra de Dios. Y cuando vinieron inundaciones, porque eso simbolizan problemas, ¿sí o no? La inundación va a venir. A nosotros como cristianos, muchos dicen que, bueno, como cristiano ya no vas a tener problemas. No, está mal tu teología. No. Tú vas a tener también los mismos problemas del pagano y ahora hasta peor, ¿verdad? Jesús fue honesto con nosotros y nos dijo, en el mundo tendréis que. El ser cristiano no es Walt Disney y ahí Caperucita Roja o la princesa, ¿no? Ahí en el castillo. No, no. El ser cristiano se requiere valentía, diga conmigo. El ser cristiano se requiere dominio propio. No es fácil. Pero si tu fundamento, si lo que crees, si escuchaste la palabra y la obedeces, tu fundamento va a estar, vas a acabar y va a estar sólido. ¿En dónde? En la roca. De tal manera que van a venir las inundaciones. El río, un río tremendo, va a pegar fuerte contra aquella casa, pero no la pudo mover. ¿Por qué? Porque tu casa estaba fundada sobre la roca que es Cristo. Le da un aplauso al Señor si su casa está fundada en el Señor. Muchos, déjeme decirle, nuestra casa, nuestra vida está fundada superficialmente. Por eso es que muchos hermanos, la palabra de Dios nos muestra en el capítulo número 24 del libro de Mateo. Y por haberse multiplicado la maldad, dice, el amor de muchos, ¿qué? Desgraciadamente hoy vemos en las iglesias, ¿qué le pasó al hermanito que venía? Pues ya renunció, ya dijo que mejor no, muy pesado. Y nos da mucha tristeza. Vimos una familia, ¿qué le pasó al hermano si se lo necesita? Mira cómo está su vida desordenada y todo. Y no, pues es que le sacó la lengua a una hermana y por eso ya. Me vio mal ese hermano, no me saludó. Mejor me voy a otra iglesia. Ya están de iglesia en iglesia. ¿Su fundamento estará en la roca que es Cristo? Vemos hermanos amargados. ¿Qué pasó, hermano? No, iba a la casa ahí a adorar al Señor y todo. No, pero son una bola de hipócritas. ¿Sí o no? ¿Puso su fundamento en la roca que es Cristo? No. Solo le dijo Señor, Señor, pero no consideró que Él fuera su amo absoluto. Me temo que muchos hermanos nunca en su vida ha sido Jesús su Señor. De mucha gente. Porque la voluntad de Dios es que nosotros seamos santos. La voluntad de Dios, mira, Dios no te trajo aquí para que pierdas el tiempo. Ni estamos aquí el pastor y yo para que hacerte perder el tiempo o queremos que tú vengas para que yo me compre una camioneta más o algo. No, mi querido. Todos venimos aquí porque nuestro Señor es nuestro curios y queremos que sea nuestro Señor, nuestro amo absoluto. Y el Señor nos trajo aquí para decirte, pon tu fundamento, porque van a venir problemas, van a venir ríos, y si no estás firme, te vas a caer. Te vas a caer. De repente muere alguien muy querido para ti. ¡Ay! ¿Por qué el Señor me lo quitó? ¿Por qué se fue? Empiezas a cantar esa canción. Pues tú manejaste a más de 100, ¿verdad? Iba. Y decía, ¿y por qué el Señor me la quitó? ¡Ja! Imprudente. Entonces imagínense, hermanos,
Si no fundamos nuestra fe en la roca que es Cristo Jesús, no vamos a salir adelante. Mucha gente que no tiene temor de Dios, ahorita lo dijeron aquí, ¿verdad? Los demonios creen y tiemblan. ¿Saben por qué tiemblan? Porque tienen temor, porque ven a Dios. Ya muchos de nosotros nos da lo mismo pecar, hasta peor que los paganos. Al fin que nadie me ve. ¿Qué haces cuando estás solo? ¿Qué hacemos cuando estamos solos? ¿Qué ves cuando estás solo? Ahí está el carácter, ahí están los fundamentos. Miren, hermanos, hoy tenemos tantas noticias, ¿verdad? Nuestros jóvenes se nos están yendo. Leía una estadística que decía que los jóvenes cristianos de hoy, en el grupo de los latinos, están esperando los 18 años en adelante para irse de la iglesia. Porque son jóvenes que han estado viniendo a la iglesia con sus padres, pero solamente están esperando que sean mayores de edad para salirme, desobedecer a mis padres. Me voy, soy libre en esta sociedad que wow, tú puedes hacerlo. Y nada más el jovencito se compra carro y nada más el jovencito empieza a trabajar y miren, ya parece que wow, no le digas nada porque. Pero ¿por qué pasa eso? ¿Por qué decía este estudio? ¿Por qué pasa esto? Porque hay padres que no tienen los fundamentos en Cristo. Porque habemos padres, hermanos, yo me incluyo. Habemos padres que si mi hijo quiere verme orar, yo tengo que estar de rodillas. Si mi hijo quiero que venga a la iglesia, yo tengo que doblar las rodillas delante de Dios y decirle: Señor, ayúdalo, tráemelo. Pero hoy estamos tan superficiales, no nos importa. Si los padres no tienen fundamentos bien arraigados, bien cimentados en la roca que es Cristo, ¿cómo pretendemos que nuestra siguiente generación conozca a Cristo? ¿Qué va a ser de tus hijos? Miren, otra vez repito, no vamos a vivir eternamente. Tus hijos van a crecer, van a llegar a los 18, 20, se van a casar. ¿Cómo van a ser en esta sociedad? Si así nosotros estamos viendo tanta inmoralidad, tanta ideología de género, tantas cosas horribles. Imagínate sus hijos en 10, 15 años. ¿Cómo esperamos que nuestra siguiente generación vaya delante de Dios si nosotros hoy parecemos gelatina, endebles, ¿no? Tantito nos hacen, ay, ya me molesté, ay, porque nuestros cimientos no están fundamentados en Cristo. Hemos escuchado, pero no hemos obedecido. No hemos obedecido. El Señor Jesús dice en la palabra de Dios: mas el que oyó las instrucciones y no hizo. El cristianismo no solamente es simplemente profesar que soy cristiano. El cristianismo es ser hacedores ¿de qué? De la palabra de Dios. Porque muchos profesan que soy discípulo, que soy cristiano, pero déjame decirle, no solo es el profesar, sino es el comprobar, el vivir esta palabra. Porque si no construimos con roca, déjeme decirle, no podremos nosotros ver un fruto con nuestros hijos. Si no fundamentas tu matrimonio, yo les decía a las parejas de matrimonios, tienes que poner a Jesús ahí en medio de tu matrimonio. Porque somos dos personas diferentes, mi esposa y yo, ella tiene un carácter, yo tengo otro carácter, somos personas diferentes, pero si Jesús no está en medio, ese matrimonio se va a romper, es cuestión de tiempo, mi querido. Pon a Jesús, Él es la roca, fundamenta a Jesús ahí en tu matrimonio para que cuando haya problemas, porque van a venir problemas, se van a enojar. Pero cuando haya eso, el vínculo que los va a unir se llama Jesucristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén, hermanos, amén.
Nuestra casa también va a estar unida porque está Cristo ahí. Nuestro trabajo va a estar próspero. ¿Sabe por qué? Porque Cristo Jesús está ahí. Porque Él es mi amo absoluto. Le di todo. Yo no mando en mi casa, yo no mando en mi carro. No se te va a descomponer cada rato. Ay, este carro. Dale a Jesús, Él es su propiedad de Él. Dáselo y Dios va a hacer el milagro en nuestra vida. Aleluya, hermanos. Vea lo que dice, algo muy importante. Ezequiel capítulo 13. Rápidamente, yo sé que ya están impacientes y ya quieren que acabe, ¿verdad? Ya el hermano pastor me está diciendo, córtale, pastor. Bueno, vamos a ver unas citas más. Ezequiel. ¿Todos tienen su Biblia? Pero ¿qué pasa en la pantalla? Ya ni me había dado cuenta. A veces es importante la pantalla, pero a veces también nos quita el poder ver dónde está Ezequiel, porque a veces, ¿dónde está Ezequiel? Lo estamos buscando por Génesis y Apocalipsis, y ¿hay un Ezequiel en la Biblia? Sí, hay un Ezequiel. Ezequiel capítulo 13, el capítulo del profeta Ezequiel. Aquí Dios le manda al pueblo de Israel instrucciones acerca de los profetas que no hablaban al pueblo de Dios con la verdad, sino se les llamaba los profetas de cojín, ¿verdad? Que le adulaban el oído al rey, le decían, todo va a estar bien, rey, todo va a estar bien, el pueblo va a ganar la batalla, no se preocupen, llévensela suave, tranquila. Como a veces hay muchos, ¿verdad? En muchas iglesias, está bien, hermano, tú eres muy bueno, no pasa nada, al final el Señor es bueno y te va a dar la vida eterna. Espérense, no construyas tu casa en esos cimientos. El capítulo 13 del libro de Ezequiel, en el versículo número 10, desde el versículo número 10 dice, por cuanto engañaron a mi pueblo, porque es un engaño. Mira, hermano, hoy yo no lo quiero engañar con palabras suaves. Ahorita les cuento 1, 2, 3 chistes, que me sé muchos chistes. Ahí está el hermano César que lo diga. Me sé chistes cristianos y los hago reír. Pero no es cuestión de contarle que usted salga bien bonito aquí de la iglesia. Wow, hay que invitar otra vez al pastor y que venga. ¿Por qué? Porque me hace reír. No, mi querido. Dios me va un día a demandar su vida porque no hablamos la verdad. Y eso pasaba con los profetas en el tiempo de Ezequiel. Dice la palabra de Dios, versículo 10, por cuanto engañaron a mi pueblo, diciendo paz y no habiendo ¿qué? No estamos bien. Todos los que estamos aquí somos ¿qué? Pecadores. Pablo decía, ninguno de los que estamos aquí somos justos. No hay justo ni aún uno. Pablo decía, yo soy de todos los pecadores que hay aquí, yo soy el primero. Siempre tenemos que reconocer, hermanos, delante de Dios somos pecadores. No hay paz. Ve tu matrimonio, ve tu vida, ve tu casa. Aparentemente piensas que wow, todo está bien, no pasa nada. No, pero ve cómo está tu corazón. Ve cómo está tu fundamento. Ve cómo está tu relación con Dios. Hoy te trajeron a fuerzas. Hoy a veces no querías ni venir a la casa de Dios. Ay, hace frío. Ay, ¿qué? Juega la América, juega las Chivas. Mejor nos quedamos. No, hermano. Esas son cosas efímeras, se van a quedar. Vea el versículo número 10 que dice, la gente diciendo paz, los profetas diciendo paz, no habiendo paz. Y uno edificaba, ahí está la figura otra vez de la casa, edificando la pared. He aquí que los otros la recubrían ¿con qué? Con lodo. Usted sabe que no se puede recubrir una pared con lodo. ¿Por qué? Porque va a llegar la lluvia y ¿qué va a pasar? Cuando usted, si tiene fundamentos de construcción, va a agarrar el lodo y lo va a recubrir. Dios le está diciendo, ustedes están haciendo eso con mi pueblo. Le están recubriendo una pared, pero la están recubriendo de lodo. No, ni siquiera utilizan cemento, no utilizan fundamentos.
Escucha el versículo número 11 que dice: di a los recubridores, a los que están haciendo esto, con lodo suelto. ¿Qué va a pasar? Lógico, sentido común, que caerá, vendrá lluvia torrencial y enviaré piedras de granizo que la harán caer, y vientos tempestuosos lo romperá. O sea, lo mismo del hombre necio. ¿Cómo se te ocurre fundar tu casa, tu vida, tu familia en la arena? Va a venir la ruina, mi querido. Va a venir la ruina tarde o temprano. Sí fuiste a la iglesia, sí escuchaste de que Jesús era tu Señor, pero nunca lo pusiste en práctica, nunca rascaste. Pasaste solamente en la iglesia años perdiendo el tiempo. Porque un día el Señor te va a decir: no te conozco. Me llamaste Señor, me llamaste que fuiste, era yo tu curios, tu amo absoluto, pero nunca me dejaste reinar tu vida. Construiste tu casa con lodo, tus paredes ahí como que queriendo, ay, todo está bien. No, porque van a venir vientos, van a venir ríos. Y dice la palabra de Dios, escucha el versículo 12, es bien importante. He aquí, cuando la pared haya caído, nos dirán: ¿dónde está la embarradura con la que le recubriste? Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor: haré que la rompa viento tempestuoso con ira, lluvia torrencial vendrá con mi furor, y piedras de granizo con enojo para consumir. Así desbarataré la pared que vosotros recubristeis. ¿Con qué? Con lodo suelto. ¿Te creíste? ¿Te maquillaste? ¿Pensaste que con llevar una Biblia ya estaba todo bien? ¿Me porto bien? ¿Y ya estuvo? No, nunca le dijiste: Jesús, toma el control de mi vida. Toma el control de mi corazón. Ahora cerramos el mensaje. Y es algo que tenemos que examinarnos cada uno de nosotros. Versículo 46, capítulo 6 de Lucas. ¿Por qué? ¿Por qué venís a la iglesia hoy? ¿Por qué te dices cristiano? Es algo tremendo. Pero hoy nos hace Dios esta pregunta: ¿por qué tocas la guitarra? ¿Por qué quieres servirme? ¿Por qué? Como que a veces cambiamos la cara y decimos: ay, soy bueno. Yo no soy como ese adúltero, yo no soy como ese borracho, ese asesino. No. ¿Por qué me llamas Señor? ¿Por qué me dices que soy tu amo absoluto, tu curios, y no haces mi voluntad? Estás construyendo con lodo. Tu casa está en la arena. Y no todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino todo aquel que hace lo que escuchó. Que tu fundamento, tu casa, tu familia, tu vida tiene que estar fundado en la roca que es Jesucristo. ¿Por qué me llamas Señor, Señor? ¿Por qué? Dice el Señor, no lo entiendo. ¿Por qué? ¿Por qué quieres maquillar tu vida? Si no me quieres seguir, no me sigas. Yo no te obligo. Jesús jamás obligó a nadie. Pero si quieres seguirme, hijo, si quieres seguirme, oye y obedéceme. Oye, oh Israel, Jehová tu Dios, uno es.
Y entonces cuando me llames Señor, Señor, vas a entender el significado. Señor, tú eres mi amo absoluto. Yo confío en ti. Yo sé que todo lo que me pasa en mi vida es tu voluntad, Señor. Tú me vas a cuidar, porque el Señor cuidaba al esclavo. Cuidaba todo. El esclavo no se preocupaba de que no tenía de comer, no se preocupaba, no tenía de vestir. No, porque vivía en la casa de su amo. Nosotros somos esclavos por amor de Cristo Jesús. Tenemos que entregarle a Él todas las áreas, en mi matrimonio, en mi natalidad, en mis finanzas, todo. Y entonces sí podré llamarle Señor. Señor, tú eres mi curios. Te entrego mi corazón. Vuelve a decir Jesús: ¿por qué me llamas Señor, Señor, si no hacéis mi voluntad? ¿Se puede poner de pie? Inclinar su rostro. Si tiene que decirle algo a Dios en esta hora, voy a pedir que es el momento más adecuado en este momento. Nadie voltea a verse. Un momento muy privado. Y hoy el Señor te está diciendo la misma pregunta que se la dijo a esa multitud: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, si vives como quieres y no hacéis mi voluntad? ¿Qué le vamos a responder a Dios? Dígale en esta hora: Señor Jesús, perdóname, Jesús, porque te había yo llamado que eras mi curios, que eras mi amo absoluto, pero muchas veces lo dije de la boca para afuera, Señor, porque no vivo, Señor, como tú quieres, porque no vivo, Señor, como tú me dices. Oigo tu palabra, traje mis oídos y las instrucciones son claras. Sin santidad nadie verá al Señor. Dios quiere santidad en nosotros. Dios quiere compromiso en nosotros. Dios quiere que nos apartemos del mal cada día. Que nuestra vida sea como la luz de la aurora, que va de aumento en aumento. Que tengas un compromiso, que decidas. Estos son los tiempos de Elías, dice la palabra de Dios, a donde Elías les hizo un reto al pueblo de Israel, que se encontraba en esa situación de no definirse. Elías les dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, servirle, y si Baal es Dios, pues también váyanse con Baal. Pero tomen una decisión en esta hora. Tomemos una decisión. Si el Señor Jesús es nuestro Señor, nuestro curios, nuestro amo absoluto, hoy el Señor Jesús te dice: ven a mí en esta hora, dame tu vida, obedéceme, funda tu casa en la roca, cava hondo. No es fácil, hijo, yo sé, no es fácil. Tienes que cavar, tienes que esforzarte, pero hazlo por tus hijos, hazlo por tu vida, hazlo por tu familia, hazlo por tu matrimonio, hazlo por tu casa. Porque van a venir ríos, porque van a venir tempestades, porque van a venir situaciones difíciles. Yo no quiero que sea grande tu ruina. No quiero que un día, cuando tú te pares delante de mí y estés cerca de mí, en frente a frente, tú me digas como esa gente: pero Señor, en tu nombre hice esto, en tu nombre eché fuera demonios, en tu nombre prediqué, en tu nombre puse mis manos sobre los enfermos y sanaron. ¿Qué pasó?
Desgraciadamente, hijo, no, nunca te conocí. ¿Sabes por qué? Porque fundaste tu casa con lodo, porque pensaste que todo estaba bien, porque pensaste que tu vida iba a ser larga en esta tierra, y nunca te preocupaste por tu espíritu, y nunca te preocupaste por tener una relación conmigo. Hiciste cosas, serviste incluso en la iglesia, pero sabes una cosa, nunca me serviste a mí. Nunca me vistes a mí como tu Dios, como tu Curios, como tu amo absoluto. Siempre fuiste simplemente alguien que fundó su casa, su vida, su familia, su matrimonio en la arena, y le puso lodo, y fue grande su ruina. Señor, aquí estamos un grupo de personas, Señor, de hijos tuyos, que queremos en esta hora, Señor, Señor Jesucristo, fundar nuestra familia, nuestra casa en la roca que eres tú, Señor. Que nuestros hijos, Señor, un día puedan ver que al Dios que amamos, Señor, ellos van a seguir, y ellos puedan decir: yo voy a amar al Dios de mis padres, porque mis padres amaron con todo el corazón a ese Señor que le llamaban Curios, que le llamaban nuestro amo absoluto. Aquí estamos, Señor. Perdona, Señor, nuestra infidelidad. Perdona, Señor, nuestro alejamiento. Pero, Señor, hoy oímos tus instrucciones. Yo sé que todos los que estamos aquí seguiremos las instrucciones, obedeceremos tu palabra, y un día diremos: valió la pena, porque estaremos con Cristo Jesús por toda la eternidad. Dele fuerte un aplauso al Señor, fuerte, 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 y seamos fieles a su palabra. Que Dios los bendiga, que Dios los guarde, y que Dios esté con ustedes. Aleluya.